Buenas tardes, niños y niñas. En la clase de esta semana veremos las cadenas alimentarias que corresponden a la representación gráfica de la cadena alimenticia en el medio ambiente. Objetivo de la clase: representar por medio de modelos la transferencia de energía y materia desde los organismos fotosintéticos a otros seres vivos, por medio de cadenas y redes alimentarias en diferentes ecosistemas. Indicadores: describen a partir de esquemas los flujos de materia y energía entre los distintos eslabones de cadenas y tramas alimentarias e identifican la función de los distintos niveles tróficos, productores, consumidores de primer, segundo y tercer orden y los descomponedores. Acá abajo ustedes pueden ver una cadena simple, una cadena alimentaria simple, donde aparece cada uno de los eslabones o niveles tróficos. La pregunta es: ¿cómo fluye la materia y la energía en los ecosistemas? Esta fluye a partir de los organismos autótrofos, que son los capaces de producir su propio alimento a partir de la fotosíntesis, utilizando la energía lumínica, el dióxido de carbono y el agua que absorben por sus raíces. En este proceso ellos producen un nutriente conocido como la glucosa, que es un hidrato de carbono rico en energía química. Este es el verdadero alimento de las plantas. Y además también las plantas sirven de alimentos a los organismos heterótrofos. Por lo tanto, los autótrofos son los que ingresan la energía a los ecosistemas y constituyen la base del flujo de materia y energía que circula entre los seres vivos. Es decir, podemos decir que la fotosíntesis es un proceso de transformación energética. Según el tipo de alimentación, los organismos se clasifican en autótrofos, que también llamados productores, ya que ellos producen su alimento a través de la fotosíntesis, y heterótrofos, que son los consumidores, ya que estos se alimentan a partir de otros seres vivos, porque no tienen la capacidad de producir su alimento. Ahora vamos a clasificar a los organismos consumidores de acuerdo a de lo que se alimentan. Tenemos primero a los carnívoros. Los carnívoros se alimentan de otros animales. Herbívoros son aquellos que se alimentan de plantas o parte de las plantas. Los omnívoros, que se alimentan tanto de plantas como de carne. Los descomponedores, que actúan sobre los tres anteriores una vez que ellos han cumplido su ciclo vital. Y los carroñeros, que son los que se alimentan de los restos que dejan el resto de los seres vivos. Los organismos productores y consumidores interactúan entre sí mediante las relaciones alimentarias que se generan entre ellos, es decir, quién se alimenta de quién. Ya estas relaciones alimentarias se les denomina cadenas tróficas o alimentarias y están formadas por diferentes eslabones o niveles tróficos. Una cadena alimentaria o cadena trófica corresponde a la corriente de energía y nutriente que se establece entre las distintas especies de un ecosistema en relación con su nutrición. Acá podemos ver, por ejemplo, un ave pequeña se alimenta de las hojas de una planta y el ave más grande se alimenta del ave más pequeña. Las flechas indican el traspaso de energía de un organismo a otro. En el otro esquema vemos una cadena alimentaria acuática, donde aparece el fitoplancton, el zooplancton, los peces más pequeños alimentándose de esto y el pez más grande, que es un tiburón, alimentándose de los peces más pequeños. Recordemos que los organismos autótrofos, en este caso las hojas y el fitoplancton, son los que ingresan la energía a los ecosistemas. Una cadena alimentaria está formada por niveles tróficos o también llamados eslabones. Tenemos que el primer nivel trófico o eslabón corresponde a los productores, que son las plantas, las algas y las cianobacterias, que son los organismos capaces de producir su alimento, autótrofos. Luego tenemos el segundo nivel trófico correspondiendo al consumidor primario, es decir, el que se alimenta de la planta, los herbívoros. Luego tenemos el tercer nivel trófico, que son los carnívoros, los que se alimentan de los herbívoros. También puede aparecer, aquí no está, pero también corresponde un cuarto nivel trófico que corresponde al consumidor terciario, que sería los omnívoros, que se alimentan tanto de los animales de la cadena como de las plantas. Aparecen también los descomponedores, que son los que actúan sobre tanto
el primer nivel trófico, el segundo, el tercero y un cuarto si es que lo hay, descomponiendo los restos orgánicos y volviendo la materia y la energía nuevamente al suelo. Las flechas nos indican desde dónde proviene la energía, el traspaso de la energía. Por ejemplo, la energía proveniente del sol pasa a la planta, la energía que produce la planta pasa al conejo, la energía que tiene el conejo, a una vez que sirve de alimento al zorro, pasa al zorro, y así sucesivamente. Ahora veremos los niveles tróficos o eslabones que forman la cadena alimentaria. El primer nivel trófico corresponde a los productores, que son aquellos que toman la energía del sol y la materia inorgánica del medio ambiente y lo incorporan a la cadena alimentaria. Esto corresponde a las plantas, a las algas y las cianobacterias, que son los capaces de fabricar su alimento mediante la fotosíntesis. El segundo nivel trófico corresponde a los organismos que se alimentan de los productores, es decir, de las plantas. Estos son los herbívoros. A estos animales se les llama consumidores primarios. Aquí tenemos, por ejemplo, conejo, el caballo, la vaca, tenemos un koala, un elefante. El tercer nivel trófico corresponde a los carnívoros, es decir, a los que se alimentan de carne y que se alimentan de los consumidores primarios, de los herbívoros. A este grupo se le denomina consumidores secundarios. También puede existir un cuarto nivel trófico que está representado por los animales denominados consumidores terciarios. En este grupo tenemos a los leones, las ballenas, etc. Y por último tenemos a los descomponedores. Este grupo está formado por hongos y bacterias, que son aquellos que se alimentan de desechos y restos de seres vivos de todos los niveles. Estos son muy importantes porque devuelven al medio ambiente la materia inorgánica, dejándola nuevamente disponible para los productores y enriqueciendo el suelo fértil. En esta diapositiva podemos observar la representación gráfica de la cadena alimentaria, donde aparecen los productores, consumidor primario, secundario, terciario y los descomponedores. Fijándose bien, las flechas rojas nos indican el traspaso de energía de un eslabón a otro y las flechas azules nos indican que los descomponedores actúan sobre todos los niveles una vez que estos seres vivos han cumplido su ciclo vital. En la naturaleza existen conjuntos de cadenas alimentarias superpuestas que interactúan entre sí. A estas se les denomina tramas o redes tróficas. Y en estas redes un animal puede ocupar diferentes niveles o eslabones tróficos, según la cadena que se analice. La naturaleza mantiene un delicado equilibrio ecológico en las redes alimentarias o en las tramas tróficas. Esto para preservar la vida de las diferentes especies del planeta. Pero lamentablemente estas pueden ser afectadas ya sea por causas naturales o por la actividad humana. Lo primero que vamos a ver van a ser las causas naturales que afectan a las redes alimentarias. La primera de ellas corresponde a las glaciaciones, que son periodos en que se disminuye la temperatura global de la superficie de la Tierra. Esto provoca la migración, es decir, el desplazamiento de poblaciones de un lugar a otro, o la extinción de los organismos, que corresponde a la desaparición total de una especie en el planeta. Esto altera gravemente las redes tróficas. Después tenemos las erupciones volcánicas. Al hacer erupción, los volcanes expulsan una cantidad grande de cenizas, roca y lava y dañan gravemente a muchos animales y plantas que forman parte de las tramas alimentarias. Luego tenemos las inundaciones, que pueden dejar sumergidas a plantas y animales que no tengan la capacidad de escapar, por lo que las cadenas alimentarias a las que pertenecen pueden verse gravemente alteradas o incluso desaparecer. Y por último, como causa natural, tenemos la sequía, que cuando es la falta de lluvia. Cuando no disponen del agua necesaria, muchas plantas mueren debido a que no pueden realizar la fotosíntesis y como consecuencia, los consumidores, que son los que se alimentan de ellas, no tendrían de dónde obtener su alimento y por lo tanto no tendrían de dónde obtener tampoco la energía para seguir viviendo.
Los seres humanos utilizamos los recursos disponibles que tenemos en la naturaleza para cubrir nuestras necesidades. El problema surge cuando las usamos en forma irresponsable, contaminando el medio ambiente, sobreexplotando estos recursos o utilizándolos sin los resguardos necesarios para proteger a los ecosistemas y las redes alimentarias que habitan dentro de ellos. Uno de los problemas más graves que tenemos es la contaminación. Se entiende por contaminación ambiental la adición de sustancias que provocan daño directo o indirecto sobre determinados componentes naturales como el aire, el agua y el suelo. Después tenemos la agricultura y el uso de pesticidas. Los agricultores muchas veces intervienen en los ecosistemas para destinarlos a cultivos y de esta forma obtener más productos. Estas intervenciones pueden dañar gravemente las cadenas y las redes alimentarias que forman parte de él, al eliminar los productores del lugar, y también por el uso de pesticidas, que son sustancias químicas usadas para el control de las plagas. Otro problema bastante grave es la caza indiscriminada. La caza es una actividad que se practica en muchos países con fines comerciales o deportivos. Esta actividad sí está cada vez más regulada y más prohibida en muchos lugares, pero eso lleva también a que esta actividad se realice sin control adecuado y que puede llevar a la reducción de especies animales y en casos extremos dejarla al borde de la extinción, como ocurrió en Chile con la chinchilla, que es un pequeño roedor al que caza por su piel. Luego tenemos la introducción de especies. Cuando el humano trae especies sin el cuidado debido a un ecosistema al que no pertenece, probablemente esta provocará un desajuste en el funcionamiento del ecosistema. Ejemplo, en nuestro país tenemos el caso del pino, su nombre científico es Pino radiata, árbol que fue introducido como recurso forestal, pero que donde sus hojas son tan ácidas que impiden, cuando caen al suelo, impiden el crecimiento de otras especies nativas, provocando una reducción, incluso la extinción de estas. Para terminar esta clase, como actividad debes desarrollar las actividades que aparecen en la página 89-93 del texto de ciencia. Las respuestas las debes escribir en tu cuaderno de ciencias y luego enviarlas al mail de la profesora. Acá te dejo la imagen de las dos actividades que debes realizar. No es necesario que hagas el dibujo, ni tampoco que escribas las preguntas, solo enuméralas y da la respuesta. Para despejar dudas y profundizar el contenido, consulta en el texto en las páginas 86 a la 96 y también puedes desarrollar el resto de las actividades que aparecen en el libro de manera voluntaria. También te sugiero observar los siguientes videos relacionados con el contenido tratado en la clase. Bueno, chicos y chicas, llegamos al final de esta clase, espero que hayan entendido. Si tienen alguna duda, me pueden escribir al mail y a ellos yo les voy contestando. Un abrazo grande, cuídense y